Por La Bacana 105.7 FM. Está con nosotras Wellington Ledesma y a él sí le toca su corillo. El doctor, el doctor, el doctor, el doctor, el doctor, el doctor. Vamos a ver qué tema nos trajo en el día de hoy. Y vamos a hablar de cáncer de próstata a propósito, que el miércoles pasado era el Día Internacional del Cáncer de Próstata. Sí, no hubo programa, o no pasamos por aquí, perdón, a hablar de urología, pero una semana más tarde Sí. vamos a hacerlo. Excelente. ¿Cuáles son los síntomas a primera instancia que debe alarmar a un paciente que diga voy para el médico? Esa es la pregunta obligada, y la realidad es que el cáncer de próstata rara vez va a dar sintomatología. Ay, Dios Cuando mío. lo da, casi siempre es porque está en una etapa que ya no se puede controlar. ¿Qué es lo que quiere la ciencia? En este caso la urología, detectarlo de manera temprana para oportunamente curarlo. Cuando esto no se logra, es porque muchas veces el paciente no fue a tiempo al chequeo. Entonces, esos chequeos, doctor, para los caballeros que nos escuchan, ¿cada qué tiempo se deben hacer esos controles? Y se estima que si usted está bien en el chequeo de hoy, va a pasar por lo menos un año antes de que pueda ocurrir un cambio que sea perceptible. Ok. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una sospecha o que todavía hay que darle un seguimiento más extenuante, uno no lo manda para un año, uno dice, hay algo que no me cuadró, nos vemos en 6 meses, 3 meses, un mes. ¿Cuál En el es día la de- edad? ¿Cuál es la edad, doctor, específica que los hombres deben comenzar a hacer esos chequeos? Y la realidad es que la edad media de aparición de este cáncer es a los 60 años. Sin embargo, cada vez está apareciendo en edades más tempranas. ¿Qué es lo que pasa cuando aparece por debajo de los 60 años? Que tiende a ser más agresivo. Si se nos va a cortarle la vida a un paciente. Es decir, cuando tenemos un paciente con cáncer detectado a los 50 años, es atípico, pero si ocurre y lo detectamos 1 o 2 años más tarde, entonces el cambio podría ser tan drástico que le acorte la vida drásticamente. En el día de ayer estuve escuchando una publicidad que hablaba de unas pastillas para prevenir el cáncer de próstata. ¿Qué tan efectivo y real es Esto esto? no tiene ninguna evidencia científica, es importante aclararlo. Hoy por hoy, detectarlo temprano es lo que te va a llevar a una curación de esta patología. La realidad es que después de los 60, 70 años, entre un 50 y 60% de las personas podrían presentar esto. Si yo tengo un familiar, porque hay factores hereditarios, que tuvo cáncer de próstata, por ejemplo, a los 60 o 70 años, lo que va a ocurrir en la próxima generación, cuando se manifieste, que va a ocurrir más temprano. Doctor, ¿cómo se hace este examen? ¿Todavía se hace? Yo vi una obra de teatro el otro día con Pepe y Pepe le iban a hacer un examen y él estaba No grafiques que te conocemos. como la canción del perrito. ¿Cómo es que Sí. se hace ese examen? ¿Y cuándo están estudiando cómo hacerlo que no sea como tan incómodo para el hombre? Y hay tecnología que permite que ya no se haga el tacto rectal, que es lo que el hombre le tiene miedo. La realidad es que el 99.9% de los hombres, cuando se somete a este chequeo y lo postergó meses, años, décadas a veces, cuando ellos se lo hacen, dicen, ¿y esto era? Porque es algo que lo grafican de manera humorística, de una manera que no es para nada real. Y insistimos, es un dedo enguantado en el cual uno introduce a través del ano con lubricante que no debe molestar para nada, y uno en 2 a 10 segundos puede sentir la próstata. Si hay un cambio, puede tardar un poquito más de 3 o 4 segundos, pero nunca va a exceder los 10 segundos. Pero este cambio me dice a mí, a este paciente, yo tengo que hacerle una biopsia, que es como finalmente uno diagnostica el cáncer. La otra parte de la evaluación es con análisis de sangre. El análisis de sangre y el tacto se complementan. No es que yo prefiero uno o prefiero el otro. Si lo hacemos los dos, vamos a diagnosticar más cáncer de próstata en etapa curable. Van en conjunto. Así Entonces, es. cuando usted al tacto siente algo distinto, que pudiera ser algo sospechoso, ¿la biopsia cómo se hace? Y la biopsia- Igual, interna. Sí, la biopsia es con una Con anestesia, sonografía. supongo. Sí, muchos pacientes pueden tolerarla con anestesia local. Sin embargo, lo que nosotros recomendamos es que no haya ningún tipo de molestia. Esto cuando lo inducen, lo duermen un poquito, lo ponen de ladito y miran la próstata a través de un aparato sonográfico, y a través de este se introduce una aguja Trucut que da unos golpecitos para tomar la muestra de cada área sospechosa de la próstata. Entonces se ve a un microscopio y el patólogo dice,
no hay ningún tipo de alteración o hay un cambio de tal o cual tipo. Una vez un paciente diagnosticado con el cáncer, ¿es posible algún tipo de recuperación o una recuperación total? Y la realidad es que la palabra cáncer inmediatamente inmoviliza a todo el mundo, lo frisa. Afortunadamente, en términos de cáncer prostático, la mayoría de los pacientes con la tecnología que tenemos hoy lo vamos a curar. Incluso hay veces que nosotros detectamos que es un cáncer que podría ser no muy agresivo y hasta se puede recomendar vigilancia. Ahora, cuando ya puede ser agresivo y que metastice, que se mueva de la glándula prostática a los ganglios, a los huesos o a otras partes del cuerpo, hay que hacer algo. Casi siempre, como vamos a curarlo, es o haciendo una cirugía, sacando la glándula prostática, las vesículas seminales y la uretra que abraza este segmento, una cirugía que es de las más complejas que hay en el mundo quirúrgico, o se le puede dar radioterapia. ¿Cuál es el índice, doctor, de muerte por cáncer de próstata? ¿O cuáles son las posibilidades que existen de que esto suceda? Sí, donde se lleva estadísticas, que es en Estados Unidos fundamentalmente, cerca de 30 a 50 mil personas anual va a morir por esta causa, pero se diagnostican, hay una incidencia todos los años de entre 300 y 400 mil hombres, solamente en Estados Unidos. Aquí llevamos estadísticas, afortunadamente, últimamente, y es el cáncer más frecuente diagnosticado en hombres en la República Dominicana. Wow. A nivel global es el cáncer de pulmón, por la gente que fuma. Aquí no se fuma tanto, sin embargo, ha sido desplazado en hombres el cáncer de pulmón por el cáncer de próstata. Entonces, doctor, de acuerdo a esas informaciones, a esas estadísticas, a esos hombres que le tienen miedo, temor, consultar, ir al urólogo, hacerse su examen prostático, ¿cuál es su mensaje para ellos? Sí, bueno, no es nada agresivo. Hay mucha gente que se ríe y se burla un poco al respecto, muchas veces por desinformación. La mayoría de la gente, cuando va a la consulta, va y le dice a los amigos, vayan y háganse eso, que eso no es absolutamente nada. ¿Los hombres le tienen miedo? Sí. Doctor, mucho mito hay alrededor, pero después que se lo hacen, la mayoría, no es que le gusta, pero tampoco. Pero dicen que lo hubieran hecho más joven. Mire, doctor, en términos monetarios, tener una enfermedad como esta, cáncer de próstata, ¿cómo es en este país? Y al Estado le cuesta mucho, porque afortunadamente la mayoría de los seguros, incluso los del gobierno, van a tener una cobertura casi total para este tipo de patología catastrófica, como ellos le dicen. Lo malo y más costoso es cuando nosotros no lo detectamos antes de que se mueva de la próstata y tenemos que controlarlo con medicación que es muy, muy, muy costosa, y ese costo casi siempre lo asumen los seguros o el Estado hasta un punto. Otra vez el paciente tiene que asumirlo. Entonces, doctor, si es siendo el cáncer de próstata un enemigo silente, ¿cuál debe ser la recurrencia del chequeo y desde qué edad en los hombres? Y donde hay test clara en los países caucásicos, ellos comienzan a evaluar a los hombres después de los 50 años. Sin embargo, cuando hay antecedentes de que en la familia hubo cáncer de próstata, pueden comenzar en edades más tempranas. Pero en Estados Unidos se ha demostrado que la raza afroamericana está más asociada a que aparezca con mayor frecuencia y más temprano. Por ende, en Estados Unidos comienzan los chequeos a los 40 años. Nosotros, en República Dominicana, tenemos algo de negro detrás de la oreja, por eso comenzamos en ese rango de edad. Si está todo bien a los 40... ¿Racista el cáncer? El cáncer en ese sentido es un poco racista. La tendencia mayor. Cuando nosotros evaluamos a un paciente a los 40 años, en esta primera década de evaluación, si está bien hoy, pues lo chequeamos casi siempre en 2 años. Puede ser con análisis de sangre en 1 año, pero a los 2 años le hacemos el tacto de nuevo. En el caso las redes sociales, doctor, las redes sociales. dr.wellingtonledesma RD en Instagram, dr.wellingtonledesma RD, y estamos Centro Médico UCE de lunes a viernes con el contacto 809-475-6102. Un fuerte aplauso para el doctor. El doctor. De lunes a viernes, de 10 a 12 del mediodía, las damas lideran la radio sin pedir permiso. Aquí, la calle y la elegancia se unen para cambiar el juego. No es la radio.